Bienvenidos a este espacio de Synergy Lab. Tengo el gusto de estar con Carol. Carol es una especialista que trabaja como líder de estrategia de producto y comercialización en Broadcom y además es una gran amiga mía. Y bueno, desde este espacio vamos a tratar de comentar un poco acerca de lo que hace Broadcom y lo que se está moviendo ahorita en el mundo tecnológico por allá. Así que bienvenida, Carol. ¿Cómo estás? Es un gusto de verdad tenerte el día de hoy. Muchísimas gracias, Elizabeth. Estoy encantada de poder compartir mis experiencias y conocimientos desde aquí, desde Silicon Valley. Sí, muchísimas gracias. Y quería empezar haciéndote una pregunta, porque seguramente a muchos no se les viene a la mente Broadcom en sí, pero es uno de los gigantes de infraestructura tecnológica. Es una empresa muy importante y quizás quisiera que nos cuentes a qué se dedica Broadcom y por qué es una empresa tan importante. Como lo dices, Broadcom es una de las compañías de infraestructura tecnológica más importantes del mundo en estos momentos. Em, Nosotros estamos desarrollando desde chips que soportan todo el tema de los datos hasta la infraestructura de software. No somos tal vez tan comerciales como Google o Amazon, que son más de consumo masivo, podríamos decirlo, pero estamos detrás de todas las tecnologías presentes actualmente y especialmente detrás de la tecnología y la infraestructura para inteligencia artificial. Si lo queremos poner en un caso bastante simple, por ejemplo, si nos imaginamos todo este tema de tecnología como una ciudad, tal vez Google, Amazon son los edificios que vemos todos los días y Broadcom es toda esa infraestructura, por ejemplo, las carreteras, la infraestructura de energía, de agua. Ahí está Broadcom desarrollando todo estos infraestructuras para soportar a la ciudad. Em, y nuestra Sí, empresa tiene dos áreas bastante importantes, que es el tema por un lado, el tema de semiconductores y por el otro lado, la infraestructura de software. Y yo pertenezco a esta área de software. Anteriormente éramos VMware, que fue adquirida por Broadcom en 2023, una de las adquisiciones más importantes de la historia de tecnología. sí, se escuchó bastante el caso. Bueno, entonces lo que hace Broadcom, que además es una empresa que tiene muchísima historia, ¿no? A diferencia de los que has mencionado, Google, Amazon, que son como estas empresas disruptivas en la última década, pero Broadcom tiene muchísima data, ¿no? Desde que iniciaron sus operaciones y han evolucionado mucho con respecto a la tecnología, ¿no? Yo entiendo que cuando empezó todo este boom del Internet y surgieron todas estas empresas que aprovecharon un poco el boom, lo que hizo Broadcom fue enfocarse más bien en cómo es que vamos a conectarnos al Internet, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos componentes? ¿Cuáles van a ser justamente como tú lo has dicho, ¿no? Las autopistas, toda la infraestructura que se necesita para poder transmitir todas estas cantidades de datos que hoy en día no tienen nada más que ir incrementándose con el tiempo. En realidad es impresionante, ¿no? Así es. Em, Broadcom construye desde los chips que procesan toda esta información hasta la plataforma de software que permite ejecutar estas aplicaciones de manera escalable. Un dato, por ejemplo, de un estudio de McKinsey es que para el 2030 se está estimando una inversión de casi 7 billones de dólares en todo el tema de infraestructura de centro de datos para inteligencia artificial. Entonces sí es una industria bastante importante. sí, yo estuve revisando como un poco las proyecciones, ¿no? De Broadcom, porque hizo esta compra a VMware, ¿no? Hace unos años, que fue igual bastante, o sea, con una inversión bastante alta, ¿no? Cerca de los 70.000 millones de dólares. Pero en realidad ellos tienen como un foco bastante fuerte en la eficiencia y en la rentabilidad, ¿no? Es una empresa que crece, pero que además lo hace de forma rentable, ¿no? Entonces, es algo que es un caso interesante y realmente es un gigante, ¿no? Creo que el 95% a más de todo el tráfico del mundo pasa y tiene en alguna medida algún componente en el que Broadcom esté, ¿no? Desde, no sé, el módem de internet, en tu celular hay un componente de un chip, de algo, ¿no? O sea, Sí, en realidad a través de sí. Broadcom están todos
gigantes, estos hyperscalers, ¿no? Google, Amazon, También. Microsoft, y llegan a nosotros, ¿no? Finalmente. Sí, lo que lo hace importante y única, creo, a Broadcom es que participa en casi todas las capas fundamentales de la infraestructura digital, desde, como digo, desde los chips hasta las plataformas de software. Y algo bastante interesante también es que muchos de nuestros clientes también son nuestros partners. Aquí también, por ejemplo, tenemos un agreement con Google para desarrollar todo el tema de sus chips, los TPU, que son bastante famosos, son como chips especializados para Google. Entonces, ellos también son partners nuestros. Por ejemplo, todo el tema de ejecutar todo el tema de VMware, de virtualización en sus productos como GCDE. Entonces, sí, estamos casi en todas las tecnologías que se están desarrollando actualmente. Sí, y creo que esta tecnología que mencionaste, el GPU es una muchísimo más potente, porque inclusive al principio, ¿no? Creo que es Graphic Process Unit, entonces como que al principio se usaba bastante para videojuegos, Ujú. inclusive, porque podías procesar muchísimo más rápido y lo necesitabas para esa industria, y de pronto se dieron cuenta que lo podían usar o que lo necesitaban también en la IA, ¿no? Y hoy en día Exacto. se usa y cada vez va evolucionando esta tecnología, que claro, no es que la escuchemos en el día a día, eh, porque a nosotros llega ya como producto final, pero sí es Así importante es. saber que detrás de eso justamente están empresas como Broadcom, que se dedican justamente a ver todos estos tipos de productos. Sí. Y para clarificar un poco más ese tema, el tema del GPU es más que todo, y Nvidia es el líder en ese Mm. todo el tema de los chips actualmente, porque es exactamente lo que pasó, lo están utilizando para el tema de videojuegos y se dieron cuenta que esto funcionaba muy bien para el tema de la inteligencia artificial. Pero resulta que muchas hyperscalers, muchas empresas quieren desarrollar sus propios eh, chips, entonces que no depender solamente de Nvidia. Y en este caso, nosotros estamos desarrollando, participamos en el desarrollo de la ingeniería de los chips para Google. Ellos están desarrollando sus propios chips que los llaman TPU. Entonces, ahí estamos en esa tecnología, por ejemplo. Eso es también interesante porque, claro, ¿quién no quisiera pues desarrollar y tener finalmente tus chips y ya ahí ya no tienes que depender tanto de un Depender. proveedor? Pero son procesos que Exacto. toman tiempo también, ¿no? O sea, hay muchísimo know-how, hay muchísimo eh, justamente de avance y de especialización que gana una empresa que va a tomarles tiempo también. No sé que Apple también trabaja como un buen socio Sí, estratégico para Broadcom. Y creo que sí, casi todos, ¿no? Entonces es como que trabajas con tus clientes, pero al mismo tiempo, como tú decías, son tus partners y por ahí que son competencia. también, exacto. Sí, estamos en un ecosistema que puedes ser cliente, socio, partnerships, desarrollas muchos partnerships. Entonces, sí, eso es muy interesante porque en conjunto desarrollamos todo el tema de innovación. Eso es muy, muy interesante aquí en este ecosistema de Silicon Valley. Sí, buenísimo. La innovación es un tema que también igual me apasiona hace muchísimo tiempo. Lo vamos a tocar de todas maneras. Y ahorita no quería dejar pasar el tema de VMware, ¿no? Me decías que tú Ujú. has estado trabajando en VMware, donde el fuerte es la virtualización, Sí, ¿no? así es. Y quería que nos expliques un poquito acerca de este concepto, qué es la virtualización y justamente por qué es tan importante también, ¿no? Ahora se habla mucho de la nube, ¿cómo es que viene esa tendencia? La virtualización fue una de las innovaciones tecnológicas más importantes de los últimos años. En el pasado, por ejemplo, una aplicación necesitaba un servidor físico y con la virtualización fue posible que varias aplicaciones hagan uso de un mismo servidor físico, siendo de una manera más eficiente y reduciendo costos, porque muchas veces el servidor físico en el pasado, en mucha parte estaba sin ser utilizada, porque solamente había una aplicación corriendo. Entonces, lo que hizo VMware fue un líder en esta revolución tecnológica porque ayudó a hacerlo más empresarial. La virtualización incluso permitió desarrollar lo que ahora conocemos como la nube moderna, ¿no? Todo el tema de cloud. Y, y bueno, eso también ha Claro, sido un boom en estos claro. años. Muchas empresas pasaron al tema de cloud, ¿no? Migraron mucho sus data y sus aplicaciones a la cloud, pero interesantemente también estamos viendo una nueva tendencia, ¿no? Que ya no todas las empresas están
utilizando todos sus datos y sus aplicaciones en la cloud, sino un modelo más híbrido. Están el concepto de repatriación que se está escuchando mucho, porque muchas empresas se han dado cuenta que lo que le genera más valor tal vez es tener este modelo híbrido con algunas aplicaciones en la nube y algunas aplicaciones y algunos datos en on-prem o en infraestructuras privadas, porque les es más rentable, tiene más sentido para ellos. E incluso había un estudio que decía que casi el 70% ya de las empresas están pensando en hacer este tema de repatriación y casi ya el 35-40% de empresas ya lo han hecho, ya han regresado su información, su data, sus aplicaciones a una infraestructura privada o un centro on-prem, lo cual tiene sentido, porque creo que todo depende de la estrategia del negocio, ¿no? De dónde quiere ir cada empresa y tienes que evaluar, porque hay muchos temas que uno tiene que evaluar, el tema de costos, el tema de soberanía de la información, la seguridad, la privacidad y el rendimiento, ¿no? Entonces puede que la nube sea mucho más eficiente y mucho más razonable para un tipo de empresa, pero no para otro tipo de empresa. Creo que cada uno tiene que hacer su evaluación. Bueno, aquí en Latinoamérica, en Perú, en realidad en las empresas que vemos todavía hay un fenómeno muy fuerte por trabajar en la nube, por hacer uso de la nube, que de hecho, como dices, o sea, es una solución que también te permite ahorrar costos, o sea, un poco tener flexibilidad, ¿no? Flexibilidad de si todavía no tienes dimensionado la capacidad que vas a usar, o sea, ir avanzando de a pocos. Pero también, claro, yo entiendo que ya en las empresas en Silicon Valley están en un nivel, un estadio de madurez distinto y probablemente ya necesiten muchísimo más control también de sus datos, ¿no? De sus datos, su seguridad. Y, y hay un modelo híbrido, puede ser muchísimo más, como tú dices, funcional, mucho más conveniente también, porque para empezar, claro, la nube puede ser muy flexible, se adapta mucho a lo que tú quieres, te permite avanzar de poquitos, pero llega un momento en el que tienes ya grandes cantidades de datos y termina también eso costándote más, ¿no? Y termina cediéndole un poco esa capacidad a los proveedores, ¿no? Porque luego después cambiar también es un poco, es más difícil, ¿no? Como lo ves tú desde allá, ¿no? No, Entonces, sí, exacto. Creo que hay muchas preguntas que contestar para decidir si tú quieres tener tu modelo todo en la nube o si quieres regresar a on-prem, a una infraestructura privada, porque depende mucho de la estrategia del negocio, ¿no? Hay que preguntarse si tu información, la data, qué tan crítica es, qué tan privada tiene que ser, el tema de seguridad, qué tan volátil el tema de la data, qué tanto va a crecer. Y también tienes que hacerte la pregunta el tema de costos, ¿no? Porque cuánto vas a querer invertir de acá a unos 5 o 10 años, porque como dices, así como crece la data, también van a crecer tus costos. Entonces uno tiene que hacer esa evaluación y muy sí puede personal. crecer de forma significativa, ¿no? Ya yendo puntualmente a los costos, este, seguramente hoy en día todos han hecho uso de ChatGPT en algún momento y todos saben que esto pues, finalmente se contabiliza en tokens, ¿no? Pero hoy en día ya las versiones gratuitas también son más limitadas, ¿no? Si quieres tener Claro, un acceso muchísimo más completo, sin restricciones, tienes que, tienes que invertir. pagar. Claro, Sí, hay tienes que que pagar, invertir. tienes que invertir y generalmente ese costo también puede ser cada vez mayor, ¿no? Porque los recursos no son infinitos. Totalmente, totalmente. Y ahí la tecnología tiene que estar amarrada a la estrategia de negocio, definitivamente, definitivamente. ¿Y cómo crees que se transforma una tecnología en una oportunidad de negocio real? ¿No? O sea, hay muchísimos casos por allá, seguramente te has encontrado, te has topado ahí con varios. Pero dentro de lo que tú has podido ver, inclusive también en tu experiencia como consultora, porque creo que tú también has trabajado aquí en Perú varios años en Claro. estrategia, ¿no? Entonces, hoy en día la tecnología es una súper herramienta, ¿no? Es una herramienta que puede catalizar, puede acelerar Sí, la innovación. ¿Cómo se transforma para poder convertirse en un negocio? como tú mismo lo has dicho, yo creo que la tecnología es una herramienta y por sí sola no crea valor.
Lo que sí me parece interesante es que la tecnología debe ser utilizada para ayudarte a satisfacer una necesidad del cliente. Yo creo que todo debe empezar por encontrar esa necesidad que hay en el mercado y luego utilizar las tecnologías para cubrirla. Yo creo que acá, por ejemplo, en Silicon Valley se mide y se escucha al cliente y se itera rápidamente. La innovación es parte del día a día. Entonces, a veces creo que el error es que se enfocan, quiero utilizar la última tecnología que está de moda, pero no saben qué problema están solucionando. La tecnología debe ser una consecuencia de la estrategia del negocio y no al revés. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. A veces uno dice, bueno, ¿por qué hay empresas unicornio? Porque hay empresas que sí realmente consiguen esa disrupción y es porque, bien es cierto, tiene una propuesta diferente. Esta propuesta se sostiene además en el tiempo y logra que el consumidor la tome, ¿no? O sea, se adapte finalmente, ¿no? De verdad que es súper interesante ver tantos casos de éxito y de fracaso, ¿no? Porque también una cosa que viene con la innovación justamente es el hecho de que no se gana por lo general en la primera, ¿no? En innovación, la innovación es un Exacto. proceso constante, es un proceso que a veces para algunos es desconocido, pero que tiene varias etapas, ¿no? Y fallar es parte de ese proceso. Definitivamente, yo creo que esa es una gran diferencia que existe, por ejemplo, creo entre Silicon Valley y lo que he visto en Latinoamérica cuando hacía tema de consultoría. El tema de la innovación aquí se respira y yo creo que viene asociada con tres temas bastante importantes. El tema de la cultura, porque aquí, como dices tú, ¿no? Como fracasar es parte de tu aprendizaje. No, yo creo que se asocia mucho el fracaso a ineficacia, a error, ¿no? En cambio, aquí lo tomamos como una parte natural del proceso de aprendizaje y eso es bastante interesante cómo se respira y se vive en Silicon Valley, todo ese tema. Lo otro es que se suelen enfocar mucho en la tecnología y a veces no en qué problema estoy resolviendo. Entonces, que realmente, y también estar con otro mindset, ¿no? El mindset de, ok, quiero hacer algo diferente de lo que normalmente se hace. Entonces, este diferente mindset es lo que te ayuda a buscar soluciones diferentes. Y la tercera parte tal vez es que a veces esperan resultados inmediatos y muchas veces esto es un trabajo de largo alcance, ¿no? Entonces, porque la innovación es eso, ¿no? Es como que iterar, aprender y volver a ejecutar. Es todo un proceso. Y lo que se siente bastante aquí en Silicon Valley es que el ecosistema está preparado para esto, está preparado para soportar, para saber que si fracasaste una vez, vas a seguir intentando y es una disposición constante a seguir aprendiendo, mejorando y tratando de innovar formas tradicionales que uno tiene para desarrollar muchas cosas. Sí, sí, claro que sí, ¿no? En general, el concepto funciona para todo, ¿no? En la innovación, pero en tecnología tiene la característica que además se te obliga a ser rápido, ¿no? Te obliga a tener Sí. estos ciclos cortos de probar y aprender, ¿no? Es súper necesario porque muchas de las cosas en tecnología son nuevas y te toca a ti justamente crear alguna solución distinta que pueda marcar esa ventaja frente a la competencia, que pueda atender mejor esa necesidad del cliente. em, y necesita ser rápido, ¿no? Ese es un poco, yo he visto comparándolo también con innovación desde la forma tradicional, que también lo he visto por varios años, la tecnología sí te exige velocidad, sí. Y Y la en este proceso aceptación de al riesgo, innovar, ¿no? Al riesgo, creo que es eso. Mucha gente tal vez se tiene esa adversión a probar, a experimentar, porque muchas de las cosas innovadoras que han salido es que uno se avanza, como que dicen, se avientan a desarrollar, por ejemplo, un pequeño piloto, ¿no? Y ver qué tan rápido estos cambios generan un impacto. Entonces, es tener esa resiliencia y esa aceptación al riesgo, ¿no? Porque no todas las transformaciones tecnológicas empiezan con una gran inversión. A veces, como digo, simplemente un piloto rápido que te ayuda a aprender
iterar y cambiar algo es bastante, Sí. mucho más beneficiado. Sí, por ejemplo, justo qué errores son los que tú has visto con frecuencia en empresas que están en ese proceso de innovar y muchas ahorita de adoptar la IA. Errores frecuentes. Yo creo que el error más común es por empezar por adoptar una herramienta en lugar de saber bien el problema que están resolviendo. Como dije, como que muchas empresas tratan de, quiero utilizar la IA, pero la quiero utilizar ya, pero no, a veces no entienden ni siquiera para qué la quieren utilizar. Y yo creo que eso es algo, creo que es básico. Muchas empresas implementan IA sin contar, por ejemplo, con un gobierno de datos, con una buena calidad de información o con métricas claras del éxito. Creo que hay que limpiar la casa, hay que poner la casa en orden para poder implementar una nueva tecnología. Yo creo que ese es uno de los errores básicos que a veces se cometen en este tema. El otro a veces también es delegar completamente todo este tema de transformación y de innovación en temas de tecnología al área de TI, por ejemplo. Eh, yo creo que la IA o cualquier otro tema tecnológico, cualquier otra iniciativa de negocio debería ser reforzada y tomada requiere liderazgo y deberían tener como el sponsor principal tiene que ser la cabeza de la empresa, sea el CEO, el dueño, el board of directors, pero tiene que venir desde la cabeza. Entonces, cualquier implementación, cualquier innovación tiene que venir desde la alta dirección. Sí, sí, eso totalmente de acuerdo y lo he visto y lo he vivido también, ¿no? Puede haber mucha iniciativa y muchas ganas de traer cosas nuevas, de buscar eficiencias, pero finalmente creo que todo parte de los objetivos que persigue la empresa, ¿no? De dónde, hacia dónde quiere ir y si la tecnología es parte de esta estrategia, ¿no? Entonces, creo que cuando eso está claro, es mucho más fácil priorizar, ¿no? Porque claro, en las empresas, ni en la vida, los recursos no son infinitos, así que siempre hay que priorizar. Y la tecnología sí puede ayudar muchísimo, pero tiene que estar clara justamente ese nivel de priorización, de alineamiento con los grandes objetivos de la empresa y del impacto, ¿no? También que esperas recibir y de los tiempos. Sí, justo has mencionado algo Exacto. que también estaba pensando sobre la data. Nosotros Mm. trabajamos muchas soluciones de datos y a veces nos toca también hacer diagnósticos en las empresas para poder evaluar, un poco marcar esta hoja de ruta que se tiene que seguir, ¿no? Para avanzar en este nivel de madurez, de objetivo, hacer una empresa data-driven. Ujú. Y nos encontramos con muchos casos donde al final hay un común denominador, ¿no? Que es que más allá del problema de tecnología, más allá inclusive del problema incluso de habilidades o de la persona, por gente que resuelve realmente muy bien con las herramientas que tiene, termina siendo un problema de organización, de orden, ¿no? Porque no tengo realmente un responsable claro de ese dato. O sea, comparte la responsabilidad entre dos áreas, pero no hay una persona que pueda definir. No hay un proceso que finalmente me asegure cuándo es que esa información, esa data se va a actualizar, se va a revisar. Yo cuándo es que voy a tener controles de quiénes son esos dominios, ¿no? Entonces hay mucho, realmente creo que sí se necesita este marco Sí. de gobierno de datos para poder tener justamente todo esto organizado y que se entiendan que la data dentro de una empresa es un organismo vivo, no es una foto, ¿no? No es algo que yo necesite revisar una vez al mes, ¿no? La data me va a generar mayor valor en la medida en que yo entienda que es parte de un ciclo que se tiene que alimentar y constantemente yo voy a monitorear, ¿no? Entonces, estos procesos, que no sé si allá en Silicon Valley como que tienen la misma casuística o de repente ya están en otro nivel, pero sí todavía lo vemos mucho por aquí. Sí, creo que
se ve a Silicon Valley como que un lugar donde se innova muy rápido y no están muy enfocados en el tema de data, ni en el tema de gobierno de datos, ni eso, pero es todo lo contrario. Aquí creo que en Silicon Valley se ha invertido muchísimo tiempo, muchísimo inversión y también en dinero en tener la casa organizada, en tener un gobierno de datos, en tener los procesos claros, en definir responsabilidad y accountability por los logros. Yo siento que tienes que tener los datos confiables para poder tomar unas decisiones y ver unos resultados confiables. Es importantísimo, no solamente para el tema de la IA, sino para cualquier otra decisión de innovación o cualquier otra decisión estratégica. Creo que la data es la base con la que una debe tomar decisiones. Y como digo, yo creo que aquí se ha invertido tanto en tener todo ese tema ordenado y claro, que lo que hace es que te permite innovar y avanzar a una velocidad muy rápida, ¿no? Porque ya tienes la casa ordenada. Entonces tú vas, lanzas, funciona o no funciona y puedes mejorar sobre eso. Lo vemos mucho en muchos productos que nosotros, por ejemplo, también lanzamos. Tenemos todo un proceso claro de lanzamos un producto, vemos la recepción del mercado, vemos el feedback del cliente, vemos la data que este producto nos está arrojando y nosotros tomamos decisiones rápidas, pero ya tenemos el proceso claro, ya tenemos identificado quién toma la decisión, ya tenemos identificado, estos son las métricas que estamos esperando. Si no funciona, cambiamos muy rápidamente el producto, lo mejoramos, lo volvemos a lanzar, lanzamos release otra versión o lo retiramos del mercado. Entonces, como tenemos la base sólida de todos los procesos y los datos, nos permiten tomar decisiones rápidas y cambiar y mejorar constantemente. Y nos pasa muy frecuente con muchos productos, con muchos, incluso con muchos acuerdos comerciales, con muchas cosas que tenemos que trabajar aquí con nuestros partners y con nuestros clientes. Sí, qué bueno, qué bueno. Por aquí todavía estamos en proceso, pero bueno, igual estamos aportando nuestro granito de arena, ¿no? Otra cosa Sí, claro. que también pasa em, es, por ejemplo, que muchas empresas creen, ¿no? Como tú decías, que la tecnología o que la IA finalmente va a venir a solucionarle sus problemas, ¿no? Pero no tienen No, todavía un caso de uso o un caso de negocio claro, ¿no? Entonces es como que la tecnología de por sí no es la solución, no es la estrategia, ¿no? O sea, finalmente es la herramienta que puede ser parte de, pero lo más importante, como lo has dicho tú, es entender el problema y creo que eso ya al traducirlo a un caso de uso concreto, ¿no? O sea, que exacto. específicamente qué es lo que voy a solucionar. Sí, cualquier tema creo que tiene que venir desde ahí, desde para qué lo necesitas, cuál es el caso de uso, qué es lo que quieres resolver en la empresa y qué herramienta tecnológica te ayuda a eso. Sí, y entre otros errores que a veces también podemos ver, que las personas finalmente también son quienes van a terminar de usar la tecnología y hay que trabajar ese proceso de cambio y de adopción también con ellas. Claro, claro que sí. Todo el tema de cambio cultural, de cambio transformacional, sí, es muy lo importante que es para las personas también pasar todo este cambio cultural, cambio en empresas, porque curiosamente yo hace unos años fui parte de la adquisición de VMware. Sí, Broadcom compró a VMware. Fue una de las compras más grandes en la historia de la tecnología, por casi 69.000 millones de dólares. Eh, y con eso vino una gran transformación cultural, ¿no? Es como teníamos que, muy graciosamente yo trabajaba en consultoría por muchos años en Perú y en Latinoamérica y he sido parte de ayudar a las compañías a pasar por ese proceso transformacional y esta vez me tocó pertenecer a una de las empresas que estaba siendo compradas. Y siento que lo más importante, creo que lo que ayudó mucho fue el tema de la transparencia y el liderazgo, porque estábamos mm, siempre muy atentos a todos los cambios que se venían, porque estás combinando dos culturas y sobre todo entre VMware y Broadcom, la cultura de trabajo era también bastante diferente, ¿no? Los procesos eran diferentes, los acuerdos comerciales que teníamos eran diferentes, el portafolio de productos era diferente, procesos, todo. Entonces teníamos que adaptarnos. Yo creo que ese es el tema más importante en cualquier
el tema de adquisición o de transformación, es la capacidad de adaptación de los profesionales que pertenecemos a la empresa. Y también por parte del tema de tecnología, porque son nuevas tendencias tecnológicas que estamos aprendiendo. Entonces hay que adaptarnos a todos estos Sí, cambios. sí, ya estamos en una era que ha cambiado totalmente y esta capacidad de adaptación o de ser flexible, de amoldarnos un poco, es lo que nos marca la diferencia. En este caso, hemos mencionado una gran adquisición donde ya muchas cosas cambian, ¿no? Cambian reglas del juego. Y bueno, lo de Broadcom sí fue algo bastante grande, porque yo creo que inclusive hubieron bastantes despidos, ¿no? Creo que fue como que la mitad de la gente tuvo que salir. Y es lo que pasa después de un proceso de adquisición. Generalmente las empresas lo hacen con un objetivo, que es sumarle valor justamente al portafolio, pero cada empresa tiene su propia forma de hacerlo, ¿no? Su propia estrategia y también su cultura. Entonces, Exacto. cuando hay eso, o sea, ¿cómo así fue ese proceso también? Que bueno, no suele ser fácil. Sí, ambas tienen una filosofía de trabajo diferente y no significa que una sea mejor que la otra, simplemente se alinean más Ujú, a la estrategia de negocio. Hubieron muchísimos cambios, ¿no? Desde acá adentro hubo una racionalización de productos que es público. Nuestro principal producto ahora es BCF. Hubo tuvimos que cerrar muchos productos, hacer cambios de acuerdos comerciales, hacer cambios de la estrategia de negocio. Y creo que eso era lo más importante, que todos estábamos muy conscientes de esta nueva estrategia o hacia dónde va el negocio, entonces nosotros podemos también adaptarnos a esos cambios. Uno de los temas, bueno, que es muy, muy claro aquí fue el tema de venir a trabajar presencialmente en las oficinas. VMware tenía una cultura de trabajo en remoto, un poco más, era diferente, y difiere al tema de Broadcom, porque Broadcom tiene una cultura más de presencia en la oficina, como más de ujú. colaboración presente. Entonces, eso no significa que Presencial. una u otra esté mal, simplemente que es diferente, valoran, cada cultura valora algo de una forma diferente. Y realmente se ha visto, ¿no? Ese cambio, porque creo que en pandemia muchas de las empresas aquí en Silicon Valley que estaban en forma remota, pero poco a poco todas están volviendo al tema presencial. Un modelo híbrido más, tal vez, de 4 días a la semana viniendo a la oficina. Pero sí se siente como que esa colaboración más rápida, toma de decisiones más rápido, eh, intercambio de ideas y de Sí, conversaciones con los otros equipos en la oficina. Es una más presencial. colaborativa, podríamos, exactamente, más Sí, colaborativa tiene tal sus vez de ese tipo. ventajas. Tiene Sí, de sus todas ventajas, maneras. ¿no? Y bueno, claro, y el que menos piensa, pues que ya en Silicon Valley todos siempre hacen remoto, o que tienen absoluta flexibilidad, y probablemente sí en algunos casos, pero en Silicon Valley no solamente están estos unicorns, sino también hay empresas tradicionales dominantes, pero que tienen una manera distinta, ¿no? Una cultura diferente, y que siempre van buscando también justamente replicar su fortaleza, ¿no? O continuar con lo que sí les ha funcionado, ¿no? Y Exacto. tienen esa búsqueda de esta dualidad donde, oye, yo sé en que soy fuerte, en que soy bueno, pero también me adapto a lo nuevo, ¿no? También me adapto a lo nuevo, voy como que buscando ese mix, pero sin perder también su esencia. Exacto, exacto. Cada empresa, cada organización tiene una cultura diferente y es un tema de adaptación y de velocidad y de adaptarte al cambio de una forma rápida también. Creo que eso es la ventaja más grande y diferenciadora que tiene Silicon Valley. Y otra cosa de las que he visto, por ejemplo, el tema de cómo apoyan al tema del personal, de los empleados, ¿no? Porque te ayuda, muchos se encargan de no dejarte tareas operativas, ¿no? De hacerte la vida más fácil para que tú te dediques un poco más a innovar, a trabajar, a ser más eficiente. El tema de, por ejemplo, que muchas empresas ponen buses que te traen de diferentes puntos de la bahía a la empresa. Entonces tú ya te olvidas tengo que Claro. manejar, del commute, de cómo voy a llegar a la oficina, o el tema del comedor también, ¿no?
te preocupas poco en traer tu comida o en cocinar, entonces simplemente vas y tú te estás dedicando al trabajo y es como, te ayuda, es un tema, una filosofía en que ayuda al empleador a enfocarse en las cosas que son más importantes que en otros temas que tal vez no le genera valor a tu trabajo. ¿Qué factores crees que son los más importantes al momento de llevar una innovación tecnológica al mercado? ¿No? O sea, si hablamos de innovación, ya hemos hablado que es un proceso, hemos hablado que hay múltiples factores que intervienen y que no todas las empresas, lamentablemente no todas van a ser exitosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco la combinación de estos factores que sí suele verse con más frecuencia en estas empresas que tienen éxito? Yo creo que tener bien claro qué caso de uso quieres resolver, o mejor dicho, qué problema estás tratando de resolver, enfocarte en esto es lo que yo quiero resolver, como que tener bien clara la estrategia, la experiencia del cliente, cómo vas a generar valor al cliente. Y a partir de eso, esa es como tu hoja de ruta, ¿no? Esto es lo que yo quiero resolver, o sea, ¿qué me ayuda? ¿Qué herramientas me ayudan? ¿Qué tipo de tecnologías me ayudan a resolver este problema? Porque muchas veces las empresas se enamoran de la tecnología y se olvidan de qué estoy queriendo resolver, ¿no? Entonces, ahí es donde a muchas de estas fracasan. Eh, Yo creo Sí, que las empresas muy más exitosas se han enfocado primero en entender y resolver los problemas reales de sus clientes. sí, me acuerdo, por ejemplo, un caso en la India de una empresa que hoy en día es una empresa enorme, que se llama Intuit, pero ellos, por ejemplo, cuando empezaron identificando que el problema, donde la economía era base de la agricultura, los agricultores tenían muy poco poder de negociación frente a quienes les compraban. Y muchas veces les daban precios o les pagaban algo que no merecían, ¿no? Entonces, y no había ninguna forma en la que ellos pudieran negociar o pudieran eh, tener alguna otra oferta o alguna otra oportunidad, ¿no? Entonces, ellos vieron un espacio para poder aprovechar justamente esa situación y más que plantear tecnología en principio, lo que hicieron fue como entender qué tipo de información podría generarles valor a los agricultores, ¿no? Y ellos comentan que inclusive al principio hicieron como su MVP, no tenían tecnología, era como que alguien que agarraba y con una calculadora y iba monitoreando por teléfono los precios y al agricultor justo antes de que venga el comprador, ¿no? El carrito le venía diciendo, oye, por si acaso, esto en otro lugar cuesta tanto. En otro lugar, si tú te esperas un poquito, puede venir otro cliente y te va a pagar un poco más, ¿no? Entonces, les dio a los agricultores justamente ese poder, ¿no? Oye, yo tengo esta información y yo Ujú. no voy a aceptar que me compres a tal precio, ¿no? Si no, Claro. le dio la opción de no venderle, ¿no? Entonces, como que los obligaron un poco a tener una cosa más equilibrada, más justa, ¿no? Y finalmente, ya luego, cuando vieron que funcionó y con solamente el manejo de esa información tuvieron mejores ingresos, Ujú. ya fue como un golazo porque al final eso se podía replicar, que también es otra característica importante, ¿no? Se podía replicar en toda la zona, para muchos negocios y al finalmente terminaron generando, sí, una plataforma con tecnología, que era una especie de lugar donde había oferta-demanda, ¿no? Pero era como que democratizar con información esta Claro. información de precios, que era muy sensible, que la necesitaba saber en el momento, porque el precio de ayer no me sirve, sino me Nuestro, sirve el precio de ujú. ese momento, es que lograron justamente tener ese valor, ¿no? Para los agricultores y en general esto funcionó. Claro. Bueno, así empezaron y hoy en día ya son una empresa muy reconocida en temas, justamente estos tipos de temas financieros, ¿no? Eres claro, un ejemplo claro de cómo la tecnología te ayuda a generar valor para tu cliente. Y es así de como debería empezar. Por eso es que muchas veces muchas empresas fracasan porque se olvidan de lo que están resolviendo, se olvidan de cuál es su hoja de ruta, hacia dónde van. Entonces, sí, y utilizan la innovación para
darle valor al cliente. Y mira, qué lindo ejemplo. Muy gracioso que este Sí, tema de Intuit utiliza data y seguro que sea data buena, que los ayuden a tomar decisiones importantes, porque así como estamos hablando, también me acabo de acordar de hay otros casos de errores, ¿no? Como por ejemplo este caso de Amazon, donde utilizaba un sistema de inteligencia artificial para apoyar sus procesos de reclutamiento y utilizaron una data sesgada como input y los procesos de reclutamiento no estaban dando los resultados que ellos estaban esperando y decían, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y fue un caso muy comentado y muy conocido porque habían ingresado data sesgada que solo contrataba del sexo masculino y ellos no estaban teniendo ningún otro tipo de contratación. Entonces, tuvieron que apagar el programa, tuvieron que cancelar todo ese programa. ¿Por qué? Porque estaban obteniendo información o una respuesta incorrecta del todo el sistema porque ellos mismos habían ingresado data que había estado sesgada, data histórica de hace muchísimo tiempo. Pero qué importante es eso, ¿no? Es como claro. tú Sí, vas a usar tú vas a usar una herramienta para tomar decisiones, pero tienes que tener una data clara, tienes que tener una información clara. Entonces, claro, todo o está adaptarla bien, relacionado. ¿no? O sea, como dices, justamente adaptarla bien a tu caso de uso. No sé, no me va a funcionar. O sea, tengo que asegurarme de que si esa herramienta funcionó para otra empresa con otras características, donde de repente sí, el público en general, ¿no? O sea, era mucho más masculino, pero yo estoy en Em, otro negocio, para otra área, donde ese detalle es importante, ¿no? Entonces hay que considerar mucho todo el contexto, todo el caso de negocio antes de pensar en usar alguna herramienta tecnológica. Sí, Definitivamente, y ya para, porque yo digo, las empresas no necesariamente deben tener la mejor tecnología, pero sí creo que deberían tener los mejores datos, procesos y el liderazgo para implementar todos estos cambios. Creo que va más por ahí, por el tema de tener ordenada la casa, el liderazgo claro, los procesos claros y luego implementar la tecnología que sea mejor y que te ayude a generar mucho más valor. sí, justamente estaba pensando en esta siguiente pregunta, que era, ¿cuál sería tu apuesta, si es que tú fueras CEO de una empresa en la TAM, ¿no? ¿Cuál sería esa apuesta si quieres ya comenzar a usar tecnología, pero ¿qué harías primero, ¿no? ¿Y por qué, ¿no? O sea, ¿qué cosa harías primero? Y creo que ya lo has dicho un Mm, poco, ¿no? Sí, Con bueno, ese es que tema de creo ordenar que la casa. empezaría así construyendo capacidades organizacionales, que es como organizar, estar segura que tengo datos confiables, los procesos claros, la toma de decisión clara y el accountability, ¿no? Para poder recién implementar una nueva tecnología. Y también el liderazgo claro, porque lo he dicho anteriormente, creo que para implementar una innovación bien, el liderazgo tiene que venir desde la casa y todos deberían estar, saber hacia dónde va, qué es lo que quiere hacer la empresa para poder implementar una innovación. Y en tema de tecnología, digamos que todo esto está ordenado, hemos invertido muchísimo tiempo en esto. Creo que es algo importante tener un piloto, ¿no? Escoger un proceso que creo que ya está ordenado, claro, y implementar una tecnología y ver cómo funciona todo, tener los resultados claros y compartirlo con la empresa. Yo creo que cuando se ve como ganaste algo, hiciste algo bien, lo haces público, se contagia, se ve, esto sí es posible, podemos generar un cambio y lo ves materializado, creo que es bastante interesante. Sí. Pero yo creo que esto ya es un segundo paso cuando tienes todo el tema de la casa, como digan, todas las capacidades organizacionales bien claras y en toda la empresa. Sí, pues, ¿no? Sí, sí, es verdad que muchas veces, inclusive antes de empezar con implementaciones de IA o soluciones de IA, uno tiene que tener claro si es que realmente tu gente, tu equipo conoce sus procesos, si es que ya no hay nada que mejorar con lo que ya tengo, ¿no? O sea, y si Ujú, tengo ya preparados los datos en cantidad, en calidad, como dices, esto de tener la casa ordenada, ¿no? Y claro. soluciones que pueden haber inclusive como decía, con tecnología que tienes, ¿no? Cosas de automatización, procesos, y claro, ya después puede venir, pero entender que es progresivo, ¿no? O sea, no, una cosa no puede funcionar si es que no tengo el paso previo primero, ¿no? Y en este caso el paso Exacto. previo
Sí, justamente es la data. Sí, y bueno, ya para terminar, ¿qué recomendación final le darías a todas esas empresas que quieren crecer, ¿no? Y siguiendo un poco en línea con la pregunta anterior, que quieren crecer y necesitan y ven que tienen la ayuda de la tecnología, ¿cómo podría ser la tecnología una palanca justamente para poder seguir avanzando? ¿Cuál debería ser esa señal que deberían aprender a leer? Una pregunta muy interesante, porque creo que la tecnología es una herramienta, como lo he repetido varias veces, pero lo importante es que no es una estrategia. Muchos quieren desarrollar o implementar IA en estos momentos porque es el tema de moda. No sabemos si la IA te va a generar valor o más bien va a ser un costo adicional para la empresa. Yo creo que las organizaciones que generan más valor son aquellas que son capaces de aprender rápido, de iterar y de ejecutar mejoras de una manera rápida, de una manera innovadora. El verdadero diferencial competitivo no creo que sea quien va a tener acceso a la IA. Todas las empresas van a tener acceso a la IA. Y creo que va a ser el que tenga la cultura de cambio, de liderazgo y sobre todo la capacidad de transformar esta tecnología en resultados concretos para sus clientes y para sus negocios. Y sobre todo no perder el cómo generas valor para tu cliente. Y cuando tengas claro esto, tener el modelo de negocio claro y también, y eso va a arrastrar a que el cliente quiera pagar por este resultado. Pero no perder de vista esto y siempre pensar que la tecnología es una herramienta que te ayuda, pero que no va a resolver todos los problemas. Yo creo Claro, que eso es muy importante y sobre todo no tener miedo a intentar, ¿no? No tener miedo al fracaso, ¿no? Intentar hacer pilotos, hacer pruebas rápidas de innovación constante, pero y no esperar. Yo creo que quien va a ganar esta carrera en tema de tecnología va a ser aquellos que son capaces de adaptarse al cambio y de hacerlo, de ser capaces de desaprender cosas que ya han aprendido y aprender nuevas tecnologías, aprender nuevas formas de resolver las cosas. sí, sí, totalmente. La IA creo que nos va a dar mucho, pero siempre dándole su espacio, ¿no? O sea, la Ah, IA tiene un espacio como una herramienta, pero la IA no va a reemplazar esa habilidad esencial de la persona. la IA no va a reemplazar la falta de liderazgo, no va a reemplazar el liderazgo, no te va a solucionar ese tema. Sí, definitivamente. Sí, va a ayudarte tal vez a hacer más streamline algunos valor directamente, pero el tema de la persona, quien va a tomar las decisiones finales, quien tiene que automatizar estos procesos, que tiene que decir a la IA cómo comportarse, cómo desarrollar estos procesos para los agentes autónomos, por ejemplo, que en el futuro van a ellos tomar decisiones son las personas las que los tienen que educar, que los van a tener que automatizar, que los tienen que ingresar todos esos inputs para que la IA funcione de la forma adecuada, pero no va a reemplazar todo el tema de liderazgo ni de toma de decisiones. Uno lo tiene que educar. Sí, sí, es una habilidad blanda en realidad, pero que cada vez inclusive va a ser más necesaria, ¿no? Para los emprendedores, para todos aquellos que quieran seguir con sus empresas, liderar y crecer. Sí, justamente esta capacidad de liderazgo, como lo has dicho, de visionar y de tener también esa resistencia, ¿no? Porque ser emprendedor también es casi como una carrera de resistencia. Y Sí, bueno, no, y de adaptación y de cambio. y eso es lo que Latinoamérica tiene muchísimo, ¿no? Tenemos una gran capacidad de creatividad y de resiliencia, ¿no? Toda nuestra historia es una muestra clara de resiliencia y tenemos todas las cualidades para poder ser victoriosos en este tema de adaptación de nuevas tecnologías, en este caso de la inteligencia artificial. Sí, bueno, el tiempo nos ha ganado. Igual creo que podemos coordinar otra sesión. Me ha gustado mucho conversar contigo, Carol. Espero ya tenerte incluso presencialmente en tu próxima visita a Perú. Y Claro quería que sí, me hacerte encantaría. una dinámica bastante rápida, que es una especie de Ujú. ping-pong,
donde, a ver, te voy a lanzar ahí algunas preguntas y me respondes lo primero que se te venga a la mente. ¿Ok? Ok, vamos. Listo. ¿Más tecnología o mejor cultura? Definitivamente mejor cultura. La tecnología cada vez está disponible para todos, va a cambiar, va a evolucionar, pero la tecnología no va a reemplazar la cultura de la empresa. Entonces, definitivamente, cultura. La tecnología acelera una organización, pero la cultura determina hacia dónde se mueve esta organización. Ok. ¿Innovación incremental o disruptiva? Ah, yo creo que depende. Yo creo que las dos son bastante necesarias porque la innovación se puede dar del día a día, ¿no? Tú tienes que innovar día a día para estar preparado para cuando una innovación disruptiva aparezca. Entonces yo creo que ambas, ambas. Ok, claro, y además que la innovación disruptiva no es la más frecuente, ¿no? Generalmente, si tú tienes oportunidades de innovación en tu día a día, las vas a encontrar con pequeñas mejoras, con esta innovación incremental y vas a generar valor haciendo cosas diferentes y eso ya es innovación. Totalmente. Acá en Silicon Valley parece que solo tenemos innovaciones disruptivas, ¿no? Creemos que acá solo tenemos ese tipo de innovaciones, pero la innovación incremental se da todos los días, mejorando todos los días ciertos procesos, ciertas ideas. Como dije, innovar incrementalmente todos los días para estar preparado cuando llegue una innovación disruptiva. Una mala práctica de negocio que ninguna tecnología puede corregir. Definitivamente la falta de liderazgo y accountability. Creo que ninguna tecnología te va a ayudar o va a cambiar o reemplazar el liderazgo. Muchas empresas creen que tienen un problema tecnológico cuando a veces en verdad lo que tienen es una falta de liderazgo. Yo creo que la tecnología te ayuda a amplificar tus fortalezas como empresa, pero también va a ayudar a identificar o amplificar todas las debilidades. Así que creo que sí, el tema de liderazgo y accountability. Ok, habilidad humana que crees que será más valiosa en el futuro. Yo creo que es la capacidad de aprender y de desaprender, la capacidad de transformarte y de aceptar todos los cambios, ¿no? De tener esa flexibilidad de adaptarte a los nuevos cambios. Ok, antes de invertir en en tecnología, ¿qué pregunta debería hacerse todo líder? Antes de invertir en tecnología, bueno, definitivamente, ¿qué estamos tratando de resolver? ¿Cuál es el valor que le estamos generando al cliente? Y si lo estamos ejecutando de la manera correcta, porque lo que queremos es que el cliente nos pague por los servicios que estamos ofreciendo, pero si no lo tenemos claro, el cliente mucho menos lo va a tener claro. Sí. Claro, y de repente también complementando, ahí podría, ¿no? O sea, con lo que ya tengo, o sea, lo intenté resolver, estoy claro con lo que realmente necesito, ¿no? Y si la respuesta es la tecnología, bueno, entonces, pero hay muchas preguntas antes. Claro, porque es una inversión. Tener también adquirir una nueva tecnología, cambiar la tecnología que ya tienes es una gran inversión, pero uno tiene que estar claro hacia dónde está yendo, qué quiere resolver y cómo esa tecnología te va a ayudar a resolver ese tema, ¿no? Y si estás listo también para la tecnología, lo hemos conversado muchísimo, ¿no? El tema de gobernanza de datos, el tema de liderazgo, el tema de cultura, de procesos, de toma de Ujú. decisiones. Todo eso es muchísimo más importante antes de adaptar una nueva tecnología. Sí. Y ya para terminar, ¿algún mensaje que quisieras dejar a, bueno, a las personas que nos están escuchando y a los que quisieran construir el futuro, que quieren ser parte de, pero no saben por dónde empezar? Que no esperen a comenzar si no tienen todas las respuestas, ¿no? Muchas de las tecnologías más e innovaciones más disruptivas que han pasado, más exitosas, han empezado más tal vez con más preguntas que con respuestas, ¿no? Entonces, que no tengan miedo a dar ese paso, porque yo siento que el futuro no lo construyes quienes tienen un plan perfecto, sino quienes están dispuestos a aprender, a experimentar, a avanzar, incluso si no tienen toda la información completa. Yo creo que el construir ese futuro no se trata de predecirlo, sino de participar activamente en crearlo, ¿no? Entonces, y lo he dicho muchas veces, Perú y Latinoamérica tienen
todas las cualidades para innovar, para seguir creciendo, hay que dar ese paso. Buenísimo, yo coincido contigo. Yo coincido contigo en que tenemos todo como para seguir demostrando. Y bueno, también hay sus casos de éxito, ¿no? De Latinoamérica. Por ahí Claro en que sí, hay Silicon Valley, los muchísimos. unicorns están por ahí, ¿no? Pero está Rappi, bueno, hay varios en realidad. Pero bueno, es algo que también creo que es importante, es el ecosistema, ¿no? Para poder seguir fomentando la innovación, ¿no? La innovación se crece y se hace más fuerte cuando tiene todo un entorno innovador, ¿no? Creo que es algo que todavía tenemos como oportunidad aquí en Perú, pero bueno, Sí, desde nuestro lado aquí tratando de poner el granito de arena para llevar a la información, para que se entienda más sobre este proceso de la innovación que, como tú has dicho, comienza con preguntas, comienza con observación. Entonces, exacto. bueno, ha sido, creo que hay bastante por hacer. Me alegra que aunque que estemos aquí conversando sobre el tema y que pueda llegar a otras personas también. Claro, Entonces, bueno, me encanta muchísimo esta iniciativa. Más bien, gracias, Elizabeth, por hacerme parte. Siento, como dices, estamos colaborando, dando nuestro granito de arena y siento que es un gran espacio para compartir, conversar de experiencias, conversar de casos de uso, ejemplos y que estamos tratando de dar más información, que la información llegue a muchas más empresas, muchos más emprendedores, ¿no? Muchísimas gracias por este espacio. sí, gracias a ti, gracias. Gracias, hasta Chao, chao. luego. Nos vemos. Un abrazote grande.